Hola a todos. Hoy te voy a contar una historia que te hará repensar hasta las paredes. Desde tu propia casa. No es solo otra vieja historia, es una de esas historias que perduran en la mente y deja un sabor de misterio en la boca. Quizás algunos ya hayan escuchado algo similar, pero apuesto a que la mayoría, como yo hasta hace poco, nunca imaginé que algo así pudiera existir. Antes de sumergirnos en esto, narrativa que te hará escalofríos, te dejo la invitación, pásate por mi Telegram. Ahí yo comparto noticias sobre vídeos, vidas y hasta esos detalles cotidianos que solo cualquiera que me siga de cerca lo sabe. Ahora ponte cómodo porque esto. De todos modos, la historia no se debe escuchar, sino sentir. Imagínate una de esas mansiones centenarias de las que tienen alma. Paredes gruesas. Hecho de ladrillo macizo con un techo que da la impresión de que podrías volar si saltas. Pisos de madera incluso en los pasillos comunes. Al vivir allí te sientes como en un palacio. Abandonado, espacioso, imponente, lleno de personalidad. Por supuesto, nada es perfecto. Tuberías que crujen como fantasmas, mosquitos testarudos que resisten cualquier insecticida en sótanos oscuros. Pero había algo en ese edificio que iba más allá de sus defectos. Común. Algo que desafiaba la lógica. Mi apartamento estaba al final de un pasillo solitario, un pasillo que solo existía para él. Una sola puerta, como si el resto del mundo hubiera sido borrado. Nunca he visto las caras de mis vecinos, ni siquiera escuché sus pasos. Creo que extraña distribución fue el legado de una construcción hecha por etapas, como si la esquina del edificio había sido anexada más tarde, o tal vez antes había tenido vida propia. El caso es que la disposición de aquel lugar era un enigma sin imagen de referencia. Después de algunas vueltas por los pasillos, estaba completamente perdido. Solo la razón y un precario mapa mental me impedía creer que vivía en una dimensión paralelo. Fue un alquiler. Antes que yo, el lugar albergó a una pareja de ancianos, hasta que sus hijos los llevó a vivir con ellos. Fue a través de contactos que conseguí el espacio sin burocracia, sin dolores de cabeza. El trato era simple, haría algunas reparaciones. Lo básico y deshacerte de los muebles viejos que sobraron. Y fue ahí, en este proceso de limpieza, que todo empezó a ponerse extraño. Era uno de esos días en que el sol juega al escondite con las tenues nubes. Como si el cielo estuviera de buen humor. Pero no tenía tiempo para la poesía, estaba librar una batalla épica contra un casillero soviético que parecía haber sido pinchado sobre el muro con la fuerza de 10 hombres. La parte trasera de la cosa era una fortaleza de tablas roble unidos con una terquedad que rayaba en lo sobrenatural. Sudoroso me dolían las manos, finalmente logré sacar esas tablas y me encontré con algo que no debería estar ahí. Una ventana. No una ventana cualquiera, una ventana olvidada por el tiempo. Las persianas grises eran tan viejos que crujían como huesos secos. Los vasos, opacos por la suciedad, filtraban una luz tenue como si al otro lado hubiera un mundo cansado. Me quedé paralizado. Ese muro era interno, al menos eso pensaba. Con tus manos quietas. Temblando de tanto luchar contra el armario, abrí la ventana y miré hacia afuera. Lo que vi no tenía sentido. Un patio diminuto, más parecido a un pozo de hormigón. Sin puertas, sin salidas. Sin otras ventanas a la vista. Era como si esa abertura hubiera sido cavada en la pared solo para ese propósito y luego abandonado. Un capricho. Diseño arquitectónico y lógico protegido por una pequeña marquesina que debía servir como refugio de la lluvia. Las paredes internas del edificio, pintadas en un tono naranja claro, estaban sorprendentemente intactos, como si el sol nunca antes los hubiera besado. Verdadero. La pintura no se despegó, no se desvaneció, como si ese pedazo de mundo era inmune al tiempo. Al principio pensé en tapar ese agujero con ladrillos. Después de todo, interfirió con mí. Planeé poner una estantería en lugar del armario.
Pero entonces en uno de esos decisiones que tomamos sin saber por qué decidí dejarlas. ¿Por qué no transformar esto en mi rincón de trabajo? Pensé. Después de todo, la luz que entraba allí, aunque débil, tenía un toque misterioso que incluso me atrajo. Pasó un mes. La vida siguió su curso, ordené la casa, creé mi rutina y eso. La ventana extraña se convirtió en un detalle más de mi vida diaria. Hasta que llegó ese día. El cielo estaba despejado por la mañana, ese azul que promete algo bueno. Pero en 2 horas, como si alguien hubiera accionado un interruptor cósmico, se desató una tormenta que parecía querer ahogar la ciudad. No pude conseguir un taxi, las calles se convirtieron en ríos. Los conductores se negaron a salir y llegué a casa empapado, con una ira que hervido por dentro. Me di una ducha caliente, me puse ropa seca y sin fuerzas para trabajar o mirar algo, tomé un libro. Voy a leer allí sobre la mesa, donde hay mejor luz. Decidí. Y fue entonces cuando lo vi. El sol. Ni un rayo tenue ni un reflejo engañoso, era un resplandor cálido y dorado, inundando ese pequeño patio fuera de la ventana. Tiré el libro al suelo y me levanté de un salto como si me hubieran sorprendido. Corrí hacia los demás ventanas del apartamento. Lluvia. Tormentas eléctricas. Un gris intenso que lo cubría todo. Pero ahí, en ese agujero ilógico, el sol brillaba como si el mundo exterior no existiera. Me temblaban las manos. Un sudor frío le corrió por la espalda. Esto no es real, repitió mentalmente mientras retrocedía como si la ventana fuera un animal a punto de atacar. En la cocina preparé café tan fuerte que podía derretir el metal y lancé un trago. Generosa cantidad de coñac en su interior. Tal vez sea el estrés, traté de convencerme a mí mismo. Encendiendo un cigarrillo con unos dedos que apenas obedecían. Pero la lluvia que golpea otras ventanas era una prueba cruel, no había explicación racional para aquel sol aislado. La tecnología no miente, ¿verdad? Saqué mi celular y apunté con la cámara a la ventana. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que el dispositivo iba a vibrar. Hacer clic. Apareció la foto, el marco iluminado, el patio bañado de luz. Sin errores, sin fallas. Simplemente la realidad se niega a seguir las reglas. ¿Y ahora? Decírselo a alguien. ¿Pero para quién? Había 1 o 2 amigos que confío ciegamente, pero ¿y si eso fuera peligroso? ¿Y si al compartir yo? Arrastrados a algo que no podían entender o peor aún, donde no podían. ¿Para volver? Caminé de un lado a otro, sopesando riesgos y beneficios, hasta llegar al único posible conclusión: necesitaba investigar solo. Primero. La semana siguiente fue de preparación silenciosa. Compré equipo de escalada. Cuerdas, mosquetones, arneses, cualquier cosa que pudiera sujetarme si el mundo lo decidiera. Ponerlo boca abajo. Nos entrené, probé resistencia, planifiqué cada movimiento. Cuando finalmente me sentí lista, un sábado por la mañana, después de tomar un café por la mañana. Con la luz de la mañana y respiré hondo, me miré en el espejo. Averigüemos qué. ¿Qué diablos está pasando?, murmuré. Empujé la mesa a un lado, anclé las cuerdas en puntos estratégicos de la pared. Si uno fallaba, los otros me frenarían. Respiré hondo, saqué las piernas por la ventana. Y se aferró a la barandilla. El viento frío me lamió la cara. Miré hacia abajo, 4 metros hasta el suelo, las paredes lisas como el cristal, la marquesina 1 metro por encima de la mía. Cabeza. Solo entonces me di cuenta, vivía en el 2.º piso. ¿Cómo fue eso posible? Cerré los ojos, conté hasta 3 y comencé a descender. Cada movimiento era una agonía. Me dolían los dedos de apretar la cuerda, mis pies buscaban apoyo donde no lo había. Cuando finalmente estuve a 2 metros del suelo, solté un gruñido y me dejé caer. El impacto dolió, pero no se rompió nada. Me acosté en la tierra húmeda, mirando hacia arriba. A esa ventana que ahora parecía un portal.
Y fue entonces cuando lo vi. Me levanté lentamente como si mi cuerpo aún no perteneciera a ese piso. La tierra bajo los pies estaba firme, compactado por el tiempo, y las paredes del edificio se elevaban hasta él. Alrededor como testigos mudos de mi delirio. Solo la ventana, ahora vacía, me miraba. Atrás, una vista gorda que yo mismo había abandonado. Levanta la cabeza al cielo. Y me sorprendí, era azul, limpio, casi cruel en su normalidad. Respiré hondo. Llené mis pulmones con ese aire extraño, dispuesto a gritar algo, un triunfo, un desafío, una advertencia. Pero me tragué el sonido antes de que naciera. ¿Qué pasa si algo escucha, la idea? Llamar la atención en esa tierra desconocida me heló la garganta. Exhalé con un ruido áspero, a medio camino entre el alivio y el miedo. No más expediciones al infierno, pensé. Es hora de volver. Volver a subir fue peor que bajar. Músculos quemados, manos. Se resbalaron en la cuerda y sus corazones latían tan fuerte que juraron que podían oír la sangre. Martillazos en las sienes. No fueron los 4 metros de altura, fue el peso de saberlo. Que al otro lado de esa ventana había algo que desafiaba toda lógica. Cuando finalmente entré, caí al suelo del dormitorio como un saco de huesos. Me quedé allí jadeando mientras mi mente bullía de preguntas, teorías y un plan. Un plan. Porque, por supuesto, la cosa no iba a quedar ahí. Me tomó un mes prepararme. Un mes de noche sin dormir, dibujando bocetos. En servilletas medir ángulos con los dedos, comprar materiales con la. Cuidado con un ladrón que planea un robo. Convertí la ventana en algo más seguro. Reemplacé la vieja madera podrida con doble acristalamiento resistente e instalé un contraventana metálica en el exterior por si acaso. Después de todo, ¿quién sabía qué? Podrías arrastrarte por ese lado. Luego construí una especie de balcón improvisado. Un mostrador de 2 metros que sobresale de la pared, como una lengua de madera que desafía el vacío. Pero el verdadero desafío fue subir al tejado. La solución llegó después de varios intentos casi fatales. Una escalera de 5 metros. Apoyada en ese estrecho mostrador había una invitación a un funeral. Entonces compré 20 pinzas de acero y, con la paciencia de un cirujano y las manos de un herrero, los clavé en la pared en una secuencia tortuosa hasta el alero. Fue un día de trabajo. Principalmente porque en los primeros intentos se sacaron las grapas del pared como dientes podridos. Una vez uno de ellos cedió cuando yo ya tenía 3 años. Metros del suelo. Caí de cabeza enredándome en la cuerda que colgaba del mostrador, rompiéndome 2 tablas en el otoño. Me quedé colgado boca abajo, maldiciendo en voz baja, mientras la sangre palpitaba en las venas. Pero al final la escalera de grapas estaba lista. Un lomo de metal retorcido, feo pero funcional. Cuando estaba colocando la última abrazadera, tuve que esforzarme por no mirar más allá de la puerta. Borde. Todavía no, pensé. Este es mi triunfo, no una mirada robada al abismo. Pero ha llegado el momento. Esta vez subí preparado. Mochila con comida para un día, colchón, biberón. Agua, linterna, cuerdas y mosquetones, y mi arma más poderosa, una cámara. Prestado con lentes telescópicas, macro y gran angular. Y una brújula, por supuesto. No había traído trípode, idiota, pero el equipo me hizo sudar frío con solo mirarlo. Imagínese que se le escapa de las manos durante la subida. Cada abrazadera crujió debajo de mí. Peso, cada movimiento era una apuesta contra la gravedad. Hasta que, finalmente, la hoja del techo apareció frente a mí. Una franja de cielo. No, todavía no respiré. En el fondo cerré los ojos y conté hasta 5. Cuando los abrí estaba de pie, jadeando en el límite entre lo conocido y lo imposible. Y luego lo vi. No era el paraíso. No fue el infierno. Fue extraño. Surgieron rocas gigantes. De la niebla como icebergs en un mar en calma, sus formas angulares cortan el niebla que serpenteaba en remolinos de hasta 40 metros de altura. Por 1.
En segundo lugar, me sentí engañado. Esperaba algo más grande, más épico. Pero la decepción duró poco. Porque cuando di mis primeros pasos los conté, 8:30. Centenar. Y cuando me detuve, miré hacia atrás y me di cuenta de que visualmente había caminado por él. Máximo 20 o 30 metros. Aquí las distancias se distorsionan. Un escalofrío subió mi columna. Si el espacio fuera elástico, ¿qué pasa con el tiempo? De repente la idea de que podría haber perdido horas, días, mientras exploraba ese lugar me golpeó como un puñetazo. ¿Qué pasaría si, cuando volviera, mi vida hubiera seguido sin mí? La imagen del reloj marcando mi despido fue suficiente para hazme volver corriendo. 3 pasos. 5. Casi me caigo del techo al mío patio trasero. 20 metros en 100 pasos. 8 a la vuelta. Qué conveniente escapar, pensé. Amargo. ¿Pero qué pasa si algo me persigue? Bajé corriendo las escaleras con los dedos temblando, escribiendo la fecha en la computadora. El mismo día. 20 minutos. Suspiré aliviada, pero el alivio duró poco. Porque si el tiempo todavía. Él era mi aliado, así que no había excusa para no volver. Esta vez tomé un sándwich. Masticando apresuradamente subí de nuevo, decidido. Entender esas reglas. En el tejado recordé un experimento de mi infancia, tomé el brújula de bolsillo. La aguja giró medio círculo y se detuvo, apuntando hacia el norte con testarudez. Miré hacia arriba para ver el sol y me quedé paralizado. No había sol. El cielo estaba azul, sí, pero sin fuente de luz visible. Y peor aún, no había sombras. Ninguno. ¿Cómo? En un día nublado donde alguien había pintado colores más brillantes que yo. Me molestó más de lo que debería. Luz sin origen. Como ventanas que conducen a lugares que no existen. Pero luego noté algo más. La brújula permaneció inmóvil, pero cuando me acerqué al borde, la aguja tembló. 70 pasos esta vez. Hice una nota mental. El número y miró hacia abajo. La casa parecía abandonada durante décadas, las ventanas vacíos como las cuencas del cráneo. Y la niebla golpeó las paredes en olas lentas como un océano que respira. Algo se movió abajo. Me di cuenta del punto. Pero no vi nada. Solo la niebla, tragándolo todo. Empecé a rodear el tejado y la chapa de metal crujió bajo mis pies. Tomé fotos con gran angular, luego cambió a la lente telescópica y capturó una de las rocas. Distante. Nada útil. Sin escaleras, sin paso. Solo vacío. Pero cuando completé la primera vuelta, noté algo, la niebla se había disipado. Antes mal. Tocó el primer piso, ahora estaba lamiendo las ventanas del segundo. Y está oscureciendo. El cielo, que era de un azul inmaculado, ahora estaba teñido de un rojo sangre uniforme. Como si alguien le hubiera derramado pintura. Peor aún, aparecieron sombras. Las piedras arrojaban siluetas alargadas hacia mí, como dedos cerrándose alrededor. Un puño. Todos apuntándome. A mi casa. Corrí. 8 pasos. 20. Centenar. Pero mi jardín no estaba más cerca. ¿Por qué diablos? ¿No llego? La sensación de ser perseguido me quemó la espalda. El sudor goteaba. Frente su corazón sentía como si estuviera a punto de explotar. Cuando finalmente tropecé con el borde del techo casi derrumbándose, me volví y vi que la niebla se elevaba y se tragaba los últimos rayos de ese falso crepúsculo. Un minuto más y estaría encima de mí. Me resbalé en los escalones y bajé corriendo las escaleras. Las tablas crujieron debajo. Mi peso mientras saltaba el último medio metro, rodando por el suelo de la sala como un carga indefensa.
Cerré la ventana de un golpe seco y bajé la persiana metálica. Con un estallido que resonó en la casa vacía. El silencio que siguió fue tan denso. Eso parecía sólido, una pizarra negra que se tragaba incluso el sonido de mi propia respiración entrecortada. Encendí la linterna con manos temblorosas y el haz atravesó la oscuridad como una cuchilla. Busqué a tientas el interruptor y cuando la luz finalmente invadió la habitación. Me volví hacia la ventana. Nada. Solo el brillo apagado de las persianas cerradas y los reflejos. Imágenes fantasmales de mi propia linterna. Ni siquiera me quité el abrigo. No tenía fuerzas. Me tumbé en la cama como un saco de huesos agotados y caí en un sueño sin sueños. Sin pesadillas, solo vacío. Me desperté con el cuerpo doliendo como si me hubieran golpeado. Una lámpara tenue. Ardía en el techo proyectando sombras amarillas en las paredes. Me levanté con un gemido, los músculos protestan con cada movimiento. Me arrastré hasta la ventana. Misma ventana, misma calle gris de siempre. El cielo estaba cubierto como siempre. Miré las persianas cerradas y me reí torpemente. Hoy no, maldita sea. Mañana tengo que. Trabajo, no voy a desperdiciar otra noche corriendo en esta maldita niebla como un loco. Repetí la frase en voz baja, como si eso la hiciera más cierta. Estúpido. Por supuesto. Era solo niebla. Después de todo, vivo en un pantano. La niebla nocturna es normal, incluso en días claros. El vapor sube, se condensa y ya está. Y aquí estoy yo inventando teorías locas. El día transcurrió en piloto automático, intentando olvidar la noche anterior. Pero por la noche. Cuando me senté frente a la computadora para revisar las fotos, se me dio un vuelco el estómago. Todos fueron quemados. Un desenfoque blanco donde debería estar la imagen. Eso no tenía sentido. Las fotos digitales no queman así, a menos que. Una idea. El hielo subió por mi columna. Radiación. Mierda. Mierda, mierda, mierda. ¿Y si? ¿Era ese lugar otro Chernóbil? ¿Y si hubiera caminado hasta allí en camiseta y pantalones? ¿Jeans como un idiota? La posibilidad me mantuvo despierto toda la noche. Imaginando el cabello cayendo en mechones, los órganos derritiéndose dentro de mí como gelatina podrida. Pero llegó el amanecer y no pasó nada. Sin signos de enfermedad. Aún así. Pedí un contador Geiger de inmediato. Cuando llegó fue el primero. Algo que tiré en mi mochila. No te aburriré con los detalles de las medidas. Basta decir que no hubo radiación. Ninguno. Ni siquiera el fondo natural. Cero. Eso. Debería haberme tranquilizado, pero solo empeoró todo. ¿Por qué si no era radiación, qué diablos era ese lugar? Los días siguientes me limité a expediciones cortas, nunca superiores a media hora. No. Por miedo, o al menos no solo por miedo. Estaba estudiando las reglas de eso. Mundo. Y lo primero que descubrí fue que la distancia no era fija. Cuanto más quieres llegar a algún lugar, más lejos llega. Mi desesperado escape de la niebla solo había funcionado porque en esos últimos metros ya no pensaba en escapar, solo quería no desmayarme por el cansancio. Probando la teoría, vacié mi mente y di 3 pasos hacia el otro lado del tejado. En otro experimento olvidé mi cuaderno en casa y terminé caminando 500 metros hasta el patio trasero, como si el espacio se extendió solo para torturarme. Luego vino el descubrimiento de la brújula. No apuntaba al norte. Señaló a la ventana. Estuve un día entero recorriendo la zona en todas direcciones, confirmando. No importaba dónde estuviera, la aguja siempre volvía a esa maldita cosa. Rectángulo de vidrio. Como si él fuera el centro de todo. Pero el experimento más revelador fue medir la marea de niebla. Encontré algo de pintura. Sensible a la humedad, en contacto con el vapor, se volvía de un amarillo venenoso. Yo pinté
Una tabla de 3 metros y la colocó verticalmente en el borde del techo. Por la mañana, Las marcas mostraban 2 metros completos, con rayones dispersos de hasta 3 ondas. Como los que había visto antes. Fue entonces cuando comencé a construir la torre. 3 meses. 3 meses de sudor, uñas dobladas y plagas volando con el viento. 5 metros. De madera y metal, de pie solo con manos callosas y columna vertebral. Duele como si fuera a romperse. Cada pieza fue un martirio, cada tornillo una batalla. Pero cuando se clavó el último clavo, cuando la pequeña polea de arriba se volvió listo para cargar suministros, supe que había valido la pena. Simplemente no sabía si tendría el coraje de usarlo. Lo pospuse 4 noches. 4 noches me debatí entre la curiosidad y el terror como un animal enjaulado. Hasta que el jueves me armé, ropa de abrigo, comida, 2 trimestres de té hirviendo, linternas, 2 de queroseno, 2 eléctricas y algunas productos químicos de emergencia. Subí las escaleras de la torre cuando se desvaneció la última luz del día. Se había desmayado como un condenado en el patíbulo. Desde arriba, la verdad se reveló. Mi casa no estaba en ninguna colina. Estaba en el fondo de un inmenso valle, un cicatriz en la tierra. La niebla no subió, sino que cayó, fluyendo desde algún lugar más allá de las nubes. Bordes de mi visión, como un río blanco que se lo traga todo. En las primeras horas fue solo eso, una danza lenta e hipnótica, de pergaminos arrastrándose por las paredes, lamiendo los ladrillos. Luego pasó por encima del borde del tejado, y 1000 serpientes. Los vapores se arrastraron hacia mí, ondulando como seres vivos. Fue hermoso. Terriblemente hermosa. Pero cuando la primera lengua de niebla tocó la base de la torre, sentí que el instinto me gritaba que bajara, cerrara las puertas y no volviera a mirar atrás nunca más. Atrás. El cielo, que alguna vez tuvo un color púrpura enfermizo, se oscureció hasta convertirse en un negro sangriento. Después. Hasta que eso fue borrado. Estaba suspendido en el vacío, iluminado solo por mis faros. Frágil, mientras la oscuridad a mi alrededor parecía respirar, presionando contra mí. Como una burbuja a punto de estallar. Encendí una de las lámparas de queroseno. La llama bailó proyectando sombras. Temblando en las paredes de madera. Por un instante el calor y la luz persiguieron al pánico. Hasta que en un impulso de locura, até una linterna eléctrica a una cuerda y lo bajé al mar de niebla de abajo. Vi o creí ver una mano. 3 metros de dedos esqueléticos tejidos con vapor, extendiéndose para captar la luz. Antes de tocarla, la forma se alejó girando, disuelta por el viento. Pero la sensación permaneció, algo me había observado. Algo que no fuera solo niebla. El resto de la noche fue una pesadilla, cada sonido amplificado, cada sombra unida. Amenaza. Solo cuando el cielo empezó a aclararse la niebla se retiró, revelando el valle. Vacío de nuevo. Una semana después les conté todo a mis amigos. No por coraje. Por desesperación. Necesitaba testigos. O locos como yo. Fueron elegidos Garik y Slava, mis compañeros de universidad. Garik resistió, por supuesto. Esto es algo sacado de una película de terror, hombre. Tengo una vida, no quiero terminar como un personaje de Lovecraft. Pero Slava, con esa sonrisa de alguien ya lo ha visto todo en la vida, lo convenció. Si pasa algo, desaparecemos y no volvemos a hablar nunca más. En esto. Lo prometo. Mentira. Sabíamos que tarde o temprano, alguien se enteraría. Pero la idea de ser los primeros, los únicos, era más fuerte que el miedo. Una semana de preparación. Les mostré las notas, los mapas improvisados, los teorías sobre la niebla y sus mareas. Pero nada los preparó para el momento en que. ¿Quién pisó el otro lado de la ventana? Garik, que hasta entonces pensaba que todo era solo una elaborada broma mía. Se puso pálido como un fantasma. Sus ojos se salieron de sus órbitas cuando vio
Lo tomamos del brazo antes de que cometiera la locura de exponernos a todos a eso. Cosa por ahí. Esperar. Sí sé, mis dedos clavándose en su camisa. ¿Ves lo que es? ¿Pasando aquí? Esto no es una maldita criptomoneda. Garik, que hasta entonces parecía paralizado, finalmente reaccionó. Tu cara, una vez pálida como cera, ahora ardía con una mezcla de fascinación y puro terror. Mira al cielo, maldita sea. Su voz temblaba, pero su dedo apuntaba firmemente a la ventana. Cerrado, donde las sombras de las columnas se extendían como garras sobre el cristal. Eso no es niebla. Esa es una membrana. Una piel. El escalofrío que recorrió mi columna fue tan violento que casi me dobló por la mitad. Porque tenía razón. No era solo la forma de las figuras en el mechón de color blanco azulado. No fueron solo las proporciones equivocadas, las demasiadas extremidades, las articulaciones que se doblaban en ángulos imposibles. Fue el movimiento. Un pulso lento casi imperceptible, como si la propia niebla respirara. Y entonces la cosa volvió a arañarse. Esta vez no fueron uñas pequeñas. Fue algo grande. Algo que se escapó. Superficie del rodillo con un sonido húmedo, como si la carne se raspara contra el metal. Luego vino el olor, un hedor dulce y podrido como el de fruta pudriéndose por dentro. Un ataúd cerrado, cierra las cortinas. Mi orden salió más como un gruñido. Ahora. Slavka todavía se resistía, con los ojos muy abiertos fijos en la ventana, pero un nuevo rasguño. Más largo, más intencional, le hizo dar un paso atrás. Los tres nos tiramos contra la pared, observando las sombras bailar detrás de la gruesa tela de las cortinas, mientras algo del otro lado parecía poner a prueba los límites del cristal. ¿Qué hicimos?, murmuró Garik, más para sí mismo que para nosotros. Le temblaban tanto las manos que el bolígrafo que sostenía cayó al suelo con un fuerte crujido. No deberíamos habernos metido con esos símbolos. Sabía que tenía razón. Desde el momento en que raspamos la pintura de nuestra contraventanas, algo había cambiado. Las pesadillas no fueron una coincidencia, no fue paranoia. La sensación de que las paredes se estrechaban cuando no mirábamos. Los rasgos no eran solo obligaciones. Estaban advirtiendo. Y los borramos. El silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. Porque no estaba en silencio. Vacío, era el tipo de quietud que precede al ataque. Como el momento antes del rayo caer. Como el momento en que la presa se da cuenta de que el depredador ha dejado de respirar. Fue entonces cuando el enrollador de la ventana empezó a subir por sí solo. No entre sacudidas, no con un silbido mecánico. Despacio. Demasiado lento. Centímetro a centímetro, revelando primero el borde inferior del cristal, luego el alféizar, entonces. Correr. Grité empujándolos a ambos hacia la puerta. No necesitaba dar explicaciones. Ellos lo sabían. Porque cuando el telón se abrió lo suficiente para mostrar lo que había afuera, incluso el aire de la habitación parece haberse congelado. No fue la moneda. No eran las figuras distantes en la niebla. Fue una mano. Una mano humana, o casi humana, presionada contra el cristal, los dedos demasiado largos, su piel gris azulada y brillante como si estuviera cubierta por una capa de moco. Los clavos, negros y afilados, arañaban el cristal al ritmo hipnótico mientras los ojos, dos agujeros sin fondo, nos miraban a través del ventana. Y entonces la boca se abrió. No gritar. No hablar. Sonreír. Garik me abrazó con fuerza. Abre esa ventana, con la maldita niebla y la noche. Tragarlo todo sería la peor locura. Afuera, un gemido agudo, amortiguado por las persianas y el cristal, atravesó el silencio, tan desesperado que parecía rascar el alma. Lo siento, amigo, pensé. Si hubiéramos tomado esas fotos una día antes. El chillido se repitió estridente y luego de repente se cayó como si
Algo lo había cortado por la mitad. Nos quedamos allí, tensos, sin escuchar nada. Pero no de noche. No nos dio nada más que el peso del miedo. Dormir fue una batalla. El sonido de ese último chirrido, lleno de pánico y súplica. Me perseguía en mis sueños como un fantasma. La mañana cayó sobre nosotros como un puñetazo. De plomo. Cada movimiento dolía. Garik y Slava quedaron aplastados, sus rostros. Marcado por el cansancio y algo peor, la certeza de que habíamos visto demasiado. Pasamos todo el día intentando volver a nosotros mismos y solo al anochecer conseguimos pensar con claridad o lo que quedaba de ello. El estómago ya no se revolvía cada vez. Cambio de posición, pero la idea de regresar a aquel patio nos repugnaba. Aún así discutimos. ¿Valdría la pena intentar rescatar lo que quedó del roedor? Y lo más importante es que necesitábamos las cámaras. A pesar del horror que tuvimos presenciado, la curiosidad todavía ardía dentro de nosotros como una herida. La decisión fue: toma, Garik revelaría fotografías de la película. Slava y yo volveríamos por el equipo. Y si encontramos algo de la pobre criatura, mucho mejor. Entonces llevaríamos todo a donde deberíamos quitárnoslo y enterraríamos ese lugar en la memoria para siempre. Cuando corremos la persiana, nos paralizamos. El patio había cambiado. No había ríos de sangre ni legiones de demonios, nada tan obvio. Pero la tinta de las paredes se estaban despegando, revelando algo debajo, símbolos de color rojo oscuro, los mismos que los que habíamos visto en la ventana, solo que ahora eran decenas. Cientos. Disperso. Como una plaga. Y en el suelo, donde escuchamos el último chillido de la rata, una mancha oscura, casi negra, como si algo se hubiera secado. Tragándonos el nudo en la garganta, nos obligamos a subir. Me quedé debajo de la torre atrapando las cámaras que Slava arrojó urgentemente desde arriba. El trípode era demasiado pesado para. Baja con él, dejamos atrás. ¿Qué diablos? Pensé. Lo importante era salir de ahí. Antes de que la primera capa de niebla descendiera del techo. Cuando la última cámara cayó en mis manos, Slava empezó a bajar las escaleras. Por un segundo se quedó paralizado, mirando algo más allá de mí. Seguí tu mirada y sentí que se me helaba la sangre. Hilos de niebla serpenteaban alrededor del borde del techo, arrastrándose hacia nosotros. Dirigiéndose como dedos hambrientos. Rápidamente. Grité sacándolo de su trance. Se movía como si despertara de una pesadilla, corriendo escaleras abajo sobre sus manos y pies a un ritmo desesperado. Tan pronto como lo vi en el suelo, me lancé a las escaleras. Pero el lugar no quería. Vámonos tan fácilmente. 2 metros se convirtieron en 100 carreras de velocidad. Golpeó la polea. Grúa con tal fuerza que la estructura crujió. Slava llegó un momento después. Rodé los cables de la cámara en mi antebrazo y comencé a descender paso a paso, mientras eligió el camino más rápido, saltó a la góndola de la grúa y tiró de la palanca. Que soltó el cable. El chasquido del cable al romperse resonó como un disparo. Su rostro, distorsionado por el terror, apareció ante mí como un borrón. Y luego él. Estaba en el suelo, aturdido pero vivo. Bajé el resto de las barras de metal con las manos. Temblando, tiré las cámaras adentro y tiré la cuerda que había atado al batería. Me preparé para levantarlo, pero la niebla ya estaba desbordando el techo, descendiendo en sofocantes remolinos blancos. Slava agarró la cuerda y empezó a subir, gruñendo y con los músculos tensos. Pero el cable, sintético hecho para soportar peso, era traicioneramente suave. Y tus manos, sudorosas de pánico, no ayudó. No había avanzado más de 2 metros cuando resbaló y cayó de espaldas. De nuevo en la niebla, que ahora le llegaba hasta las rodillas. Su grito fue algo que nunca saldrá de mi cabeza. No sé qué sintió la pobre rata, pero ese sonido fue una agonía como ninguna otra. El infierno debería saberlo. Slava emergió de la niebla como si algo lo arrastrara.
Invisible. Su piel estaba cubierta de ampollas del tamaño de un guisante que se hincharon. Con una sustancia negra y estalló ante mis ojos esparciendo pus. Oscuridad y sangre. Nuevas burbujas brotaron en lugar de las viejas, estallando en una cascada. Como si su cuerpo se estuviera pudriendo en tiempo real. Con un rugido de dolor y furia, intentó volver a subir. Tiré con todas mis fuerzas. Y en cuestión de segundos sus manos se agarraron al borde de la barandilla. Sostuve su muñeca y lo arrastré hacia adentro. Caímos juntos en el suelo de la sala, jadeando, mientras él murmuró algo incomprensible en voz baja. Cuando lo examiné, el horror me paralizó. Su cuerpo estaba cubierto de heridas supurantes, la piel estaba ennegrecida en algunos lugares. Como quemado por dentro. Con unas piernas que apenas me obedecieron, me arrastré hasta él. Teléfono. Necesitábamos una ambulancia, la policía, algo. Marcar con los dedos. Temblando, maldije a los operadores que no respondieron, al sistema que no funcionó, a los mundo que parecía conspirar contra nosotros. Naaidu. Me di la vuelta. Slava estaba en la puerta con la cabeza inclinada en un ángulo antinatural y la mandíbula floja. Un líquido turbio verdoso goteaba de su boca. Casi toda la piel. Ennegrecido, estaba cubierto de gruesas costras, como si algo lo estuviera devorando. Debajo. Los ojos hundidos transformaron su rostro en una máscara demoníaca. Naigeredu, repitió la cosa, arrastrando los pies hacia mí. Actué antes de que el miedo me paralizara. Cogí el hacha de carne que colgaba cerca de los utensilios de cocina y él. Lo enterré entre tus ojos. Un sonido húmedo, un último suspiro y el cuerpo se desplomó en el suelo. Temblando 2 veces antes de quedarse quieto. Pasé casi un mes en un centro de rehabilitación. Los recuerdos se estaban desvaneciendo. Las pesadillas perdieron fuerza y el dolor de la pérdida dejó de empujarme al borde de la muerte. Techo o el fondo de una botella. Garik fue encontrado muerto en su laboratorio. Fotográfico. Sostenía fotografías quemadas por la luz y la película, al parecer, había sido destruido antes de que su corazón se detuviera. Su rostro estaba congelado en un espasmo de puro terror. No sé qué vio en esas imágenes y no quiero saberlo. Tengo suficientes pesadillas para toda la vida. En las autoridades competentes no me tomaron en serio. ¿Quién lo aceptaría? Mostré él. Grabaciones de cámara, la escena infernal, las figuras arrastrándose a través de la niebla y me llamaron loco. Primero me ignoraron. Luego casi me encierran. Yo tenía para entregarme confesar que había matado a un amigo. No podían ignorar uno. Cadáver. Slava fue declarada desaparecida y vinieron a mi casa. Hasta ese momento. Todo lo que quedó fue una masa de tejido en descomposición. Pero mostré la ventana. El patio había vuelto a cambiar. La pintura se había despegado por completo y las paredes, desde el suelo hasta el techo, estaban cubiertas de esa escritura tortuosa y sinuosa, como si algo hubiera grabado las palabras directamente en la mampostería. Una semana después recibí una visita, hombres trajeados con sonrisas que no llegó a los ojos. Fingí creer que eran de algún instituto de investigación. Especiales. Fingieron creer que yo había creído. Le dije todo. Cada detalle. No sé qué hicieron después, pero un mes después mi casa explotó. Fuga de gas, dijeron. Por suerte nadie resultó herido. Al día siguiente fui a las ruinas. Poco quedaba, algunos muros principales y un ventana torcida a través de la cual solo se podía ver el cielo despejado. ¿Y si te posicionaras en él? Ángulo recto, un trozo de pared con esos símbolos rojo oscuro, todavía visible. A veces me pregunto, ¿y si la lluvia y el tiempo borran esas marcas? ¿Y si uno fuerte viento abre esa ventana oxidada, que cruje en los sueños de quienes aún se sienten? ¿Te atreves a pasar por allí? Sí. Esta es nuestra historia. ¿Y luego? ¿Qué opinas? ¿Te gustó? ¿O no?
¿Ya conocías esta historia o era la primera vez que la escuchabas? Déjalo en los comentarios. Mientras tanto compartiré algunas impresiones. Lo confieso, al principio sentí cierto malestar. No por la historia en sí, sino por forma en que se desarrolla, abrupta, casi sofocante, como si las palabras fueron arrancados de una pesadilla y arrojados al papel sin aliento. ¿Y la niebla? Aparece de repente, se lo traga todo y listo. Sin explicaciones, sin advertencias. Pero, ahora que lo pienso, creo que ahí es exactamente donde reside la genialidad. El autor no nos da respuestas porque no quiere. Deja espacios intencionales como esos muros medio derrumbados de las ruinas, sabes que algo había allí, pero nunca sabrás con certeza qué fue. Y eso, paradójicamente, hace que todo esté más vivo. Y incluso cuando lo leí por primera vez, sí, fue ahora, durante la grabación, sentíla. La escena se materializa frente a mí, la casa de 2 pisos, las escaleras chirriantes, el ventana torcida que conduce al techo. La torre improvisada con cables, la cámara apuntó a los picos lejanos como si algo esperara ser visto. Y luego es lava, pobre. Es lava. Hay un olor a Lovecraft en esta historia, no se puede negar. No solo por los símbolos, palabras incomprensibles o por el lenguaje gutural que de repente se apodera del niño, pero por este sentimiento de que el horror no es algo que sucede, es algo que siempre ha estado ahí. Ahí esperando. Quizás Slava ni siquiera quería lastimar a nadie. Tal vez esos sonidos que lo que salía de su boca no eran maldiciones, sino un grito de auxilio distorsionado por una garganta en carne viva. Quizás el hacha cayó por accidente o miedo o algo peor, por una orden que ya no podía desobedecer. ¿Y Garike? Ah, Garike. Ese es un misterio que me persigue. ¿Qué vio? ¿En las fotos? ¿Algo tan insoportable que el corazón simplemente se detuvo? ¿O podría ser que cuando al revelar esas imágenes en realidad publicó algo, y eso es lo que él ¿delicado? La mirada de terror en su rostro, las fotos quemadas, es como si hubiera miró directamente al abismo y el abismo, bueno, miró hacia atrás. Al final me encantó. Es una de esas historias que se te pegan a la piel, que recuerda los días después, cuando está solo y escucha un crujido en la casa. Y pensar que tiene casi 10 años, publicado en 2015, y todavía se las arregla para ponerte la piel de gallina. Como si fuera nuevo. Miré en YouTube, muy pocas grabaciones, solo un canal grande quien lo trajo y el resto, como la mía, son voces más pequeñas que repiten el eco. Entonces me pregunté por qué no. ¿Por qué no darle vida nuevamente? Por supuesto, no fue fácil. El texto parece sencillo, pero tiene una cadencia extraña, como si algunas sílabas se perdieron en el aire. A veces, mientras grababa, sentía que me tragaba finales de las palabras, como si la historia misma se resistiera a ser contada adecuadamente. Pero creo que lo cual en el montaje final estuvo bueno. O al menos eso espero. Ahora, si me permites una petición, si te gustó, deja una señal. 1 comentario, una inscripción, cualquier cosa que diga que valió la pena revivir esto. Historia. Y si ya lo sabías, espero que mi versión agregue algo. Aunque sea solo un escalofrío más. Ah, y no lo olvides, tengo un Telegram lleno de novedades, desde avisos sobre desde nuevos vídeos hasta detrás de escena y conversaciones aleatorias. Y en Twitch todos los miércoles. Hay Cinestreamings, vemos una película juntos, normalmente de terror, pero quién sabe, tal vez hemos cambiado, y lo analiza en tiempo real. Pronto estaré también en Boosty, así que mantente atento. Eso es todo por hoy. Gracias por llegar hasta aquí. Y recuerda, la próxima vez, si pasas por una casa abandonada con la ventana torcida, no mires dentro. O si miras, no respires profundamente. Algunas historias no necesitan más aire para sobrevivir. Ya están lo suficientemente vivos.